Solamente pensaba en comer algo, porque tenía mucha hambre, y de repente veo en la casetera un puesto de hamburguesas. Se veía tan deliciosas que no dudé un segundo en degustar una. Al dar la primera mordida, sentí un sabor único, exquisito y delicioso, que jamás había probado antes. Días después veo en las noticias al mismo señor que ofrecía las hamburguesas. Quedé muy sorprendida y aterrada, porque me entero que para la elaboración no utilizaba carne de origen animal, sino carne humana. Joseph Roy Metheny. Él nació el 2 de marzo de 1985 en la ciudad de Maryland, Baltimore. Él vino de una familia de clase trabajadora y un padre aparentemente alcohólico. Él prestó servicio militar para luego convertirse en camionero. Joseph no tuvo grandes sobresaltos, solamente que él se drogaba mientras estaba en el servicio militar. Joseph, al cumplir los 18 años, no pudo dejar las drogas. Entonces él empezó a drogarse con sustancias mucho más fuertes. Joseph tenía un trabajo estable y una familia a la cual cuidar. Su vida cambió drásticamente en julio de 1994, cuando su esposa, adicta al crack, lo dejó, llevándose a su hijo de 6 años. Joseph, después de buscar aproximadamente 6 meses, encontró a su esposa viviendo en un camerino con mujeres adictas al crack. Para la mala suerte de Joseph, su hijo ya no se encontraba con ella, ya que las autoridades se lo habían llevado, porque el niño sufría de distintos abusos y negligencia infantil. Joseph hizo todo para recuperar a su hijo. Lastimosamente no lo pudo, porque él tenía antecedentes pasados. El inicio de una masacre. En julio de 1994, Joe Metheny, tras una larga jornada de trabajo, regresó a su casa donde no se encontraba su mujer ni su hijo. El hecho de que su pareja se haya ido no le tomó bastante importancia, sino que le molestó que se haya llevado a su hijo. 6 meses más tarde se enteró de que su expareja y el amante de esta habían sido detenidos y les habían quitado al niño. Esto lo enfureció bastante, ya que Joe no podía ir por su hijo y salvarlo porque este se encontraba en un hogar. No podía hacer nada, ya que este tenía un registro criminal y eso no lo permitiría. Así que fue en busca de ellos, cegado en la ira, los cuales se estaban viviendo bajo un puente junto a otros indigentes. Cuando llegó al lugar no se encontraba su expareja ni su amante, pero sí estaban 2 hombres que, según las palabras de Joe, estaban en un apestoso colchón. Este, sin siquiera dignarse a preguntarles dónde estaba el paradero de su expareja, los asesinó con el hacha que traía. En la noche regresó al mismo lugar para ver si su expareja y su amante estaban ahí, pero tampoco se encontraban. Así que esta vez decidió preguntarle a una prostituta que se encontraba acerca del paradero de su exmujer. Esta le respondió que no sabía nada y la respuesta no le agradó a Joe, así que la golpeó, la violó, la asesinó para después botarla detrás de unos arbustos. Fue en busca de otra prostituta a la cual le hizo lo mismo, pero en esta ocasión, mientras la estaba tirando tras los arbustos, se dio cuenta de que un hombre anciano lo estaba observando mientras pescaba. Así que Joe se acercó a este con una barra de metal, lo golpeó hasta acabar con la vida de este. Agarró a los 3 cuerpos y los puso piedras para generar peso y los botó al río. Semanas más tarde lo arrestaron acerca del crimen y estuvo en la cárcel 18 meses. Tras salir de esta se dirigió nuevamente a su trabajo preguntándole a su jefe si podía regresar. Su jefe aceptó, ya que él era muy bueno en lo que hacía. Entonces también le preguntó si podía quedarse en el tráiler que estaba ahí y así también podría vigilar el lugar. Su jefe accedió y en ese lugar, contra
contrató a prostitutas con las cuales mantuvo relaciones sexuales, pero ellas no las botó, sino que las despedazó, ya que en este abriría un puesto de hamburguesas. Asimismo lo hizo cuando abrió el puesto. Se vendía carne de ternera y carne de cerdo, pero las personas no sabían que esta carne de cerdo era la carne de aquellas prostitutas que él había asesinado y con las cuales despedazó su carne. Cuando la gente probó las hamburguesas, notaron un sabor peculiar, pero según Joe Metheny, cuando mezclas la carne de cerdo junto con la carne humana, no notas la diferencia. Entonces simplemente decía que era una carne especial. Semanas más tarde, Joe Metheny nuevamente contrató a una prostituta, ya que se estaba quedando sin carne. Mantuvo relaciones sexuales con esta, y cuando estaba a punto de asesinarla, esta se dio cuenta y aprovechó que Joe Metheny se había dado vuelta, así que salió corriendo del tráiler y también escaló la valla, que según las palabras de Joe, escalaba como un mono. Y podría ser entendible, ya que la mujer estaba bastante asustada, y toda la adrenalina que debió sentir en ese momento la hizo escalar aquella malla. Entonces esta detuvo un auto y le explicó al hombre que estaba conduciendo y le dijo lo que había pasado. Entonces él la llevó a la estación policial, donde realizó su denuncia. Joe Metheny ya sabía que lo iban a arrestar, así que simplemente agarró la ropa de aquella mujer y estaba a punto de marcharse del lugar, pero fue detenido. Cuando llegó el juicio, Joe Metheny no se estaba comportando, si se podría decir de esa manera, ya que hacía chistes y comentarios que no eran buenos, que te generaban asco. Él dijo que no se arrepentía de nada de lo que hizo. De lo único que se arrepentía es de no haber encontrado a su expareja y asesinarla. También dijo que si ves un puesto de hamburguesas nuevo que no conocías antes, te pongas a pensar 2 veces, porque te podrías estar comiendo a una persona.